al ir al pasaje que acabamos de leer en Lucas capítulo 20 al final, quiero que pienses conmigo acerca si em, tu, tu tiempo más vergonzoso ha sido durante tu itinerario. Pregunto esto porque generalmente eh, tiempos vergonzosos vienen y ni siquiera los vemos venir. De hecho, en mi vida esto ha pasado muy a menudo. De hecho, pasa cada año, porque cada año voy al oculista y cada año, el, el- bueno, miras a la pared y ves esta proyección y él pone una proyección de letras y yo estaría viendo a un espejo y después ver las letras en esa pantalla. Y todos saben cómo es esto, ¿no? La letra más grande está arriba y después progresivamente se ven chicas a medida que vas para abajo, ves para abajo. Y si tienes pésima visión como yo, verás cómo tu vista va declinando a medida que tu edad va hacia arriba, ¿no? Y me di cuenta, hasta ese punto, llegué a un punto en el cual el doctor dijo, quítate las gafas y dime qué es lo que ves. Y me daba pena, porque yo sabía qué letra era esa, la más grande, era una letra E. Pero en mi conciencia no lo podía decir, que podía ver la, la E. Así que tenía que dejarle saber que tenía muy malos ojos al doctor. Y puse demasiado de mi propósito o de mi valor en mi vista, ¿no? Pero ahora puedo decir, estos ojos ya no funcionan. Pero siempre me daba pena y yo decía, yo debería de poder ver la E, pero no es cierto, por eso es que tengo lentes. Y, y cuán grande hacía yo este problema, ¿no? Y hay una metáfora aquí. La gran E en esta pantalla es donde comienzas y a medida que vas para abajo, eh, puedes ver las letras más pequeñas, tal vez, dependiendo de qué tan buena sea tu vista. Pero si no puedes ver la letra grande, no puedes ver nada bueno abajo tampoco, debajo de esa letra. Y es lo mismo con el Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la fe en Jesucristo, hay una gran E. Hay algo que es lo más importante, que si no puedes ver esta E, no podrás ver nada más que le sigue. Y si puedes ver todo, por casualidad, puedes ver todo lo que está por debajo no puedes ver la E, entonces no puedes ver la importancia de la E o el Evangelio, si se puede decir aquí. A través de estas semanas hemos estado leyendo acerca de estos debates entre los líderes religiosos y Jesucristo en los pasajes de las últimas semanas. Y los líderes querían hacer una de dos cosas. Querían que la gente se volviera en contra de él o que el gobierno romano se volviera en contra de él por algo que él dijese. Y una y otra vez fracasaron. Le preguntaron de dónde venía su autoridad, de impuestos, de matrimonio. Y una y otra vez Jesucristo les ha respondido de una manera que ellos no podrían atraparlo. Y ahora al pasaje que vamos, le toca a Jesucristo hacer las preguntas. Y lo que quiero que vean en el texto de hoy es que Jesucristo les hace una pregunta muy básica acerca del plan redentivo del Señor. Y estos líderes religiosos, estos escribas, los fariseos y saduceos, no podían responderla. Es como si Jesucristo les preguntaba acerca de esta gran E en la pantalla.
simplemente les da una pregunta fácil de responder y que tiene que ver con el plan de Dios. Y estos líderes que supuestamente habían esperado por el Señor para ser liberados de estos opresores romanos. Y Jesucristo dice, bueno, solo déjame preguntarte una cosa acerca de ese plan. Y ellos no podían verlo. No podían ver la gran E. Y como no la podían ver, Jesucristo los expone como fraudulentos, infieles, líderes que solo se preocupan por su propio pellejo. Y vemos aquí que Lucas combina esta interacción con estos líderes con la historia de esta viuda para contrastar el fracaso de ellos con la fidelidad de la viuda en la manera más simple. Así que al caminar a través de este texto, quiero que mantengan en mente esta gran E. ¿Cuál es la idea principal que Jesucristo quiere que veamos? Y quiero ponerlo en 3 puntos más que todo. El primer punto es no pierdas de vista a Jesucristo. La gran E en la pantalla es Jesucristo. Como mencioné, Jesucristo hace preguntas y Él les hace esta pregunta del Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo pueden decir que el Cristo es el hijo de David, no? Porque David le llama Señor. Y entonces, ¿cómo puede ser él su hijo? La pregunta es si es que estos líderes entendían el plan redentor en el Antiguo Testamento. Él levanta 2 piezas de rompecabezas y dice, ¿cómo encajan estas dos? Esta pieza y la otra. Y todos los líderes dicen, oh, sí, esas son piezas del rompecabezas. Y él dice, ¿cómo encajan? Veamos estas 2 piezas. La primera pieza es que el Cristo será descendiente del gran rey David. Esto era algo que nadie pondría en cuestión. Dice, vendrán los días. Dice la palabra, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Verás, el Mesías sería un descendiente de la línea de David. Por eso es que Mateo comenzó diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo quería mostrar claramente que si hay alguien que crees que es Mesías, tienes que demostrar que es hijo de David. Primera pieza, Cristo vendría del linaje de David. Pieza número 2, viene de Salmos 110, versículo 1, donde el salmista, que es David, se refiere al Mesías como mi Señor. Y lo dice en el texto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, en nuestros ojos tal vez esto no sea difícil de encajar. Claro, era su descendiente y era alguien que David le llamó Señor. Pero si estás en este pasaje, en estos tiempos, podrías ver que este es un problema. Verás, esto quiere decir que el descendiente aquí tiene más honor que los antepasados. Pero no hay ningún lugar y en el Antiguo Testamento en el que los antepasados podrían ver de más a uno de alguien en su linaje. Los antepasados siempre eran algún tipo o dan imagen de algo muy respetable. Pero la idea de un Mesías estaba conectada a David, el ungido del Señor.
Y si piensas de toda la gente en la antigüedad, uno de los, el que fue ungido fue David para reinar en Israel. Mas aún así, Jesucristo dice que David está honrando a alguien como Señor en este pasaje. Tenemos que tener cuidado aquí, porque lo que Jesucristo no está haciendo es estas dos piezas. Tienes que escoger una de estas dos. Él no dice, estas no pueden encajar, sino más bien Jesucristo muestra que sí y que tienen que encajar. Pero lo que les pregunta a estos líderes es, ¿entiendes tú cómo encajan? Porque el unir estas dos es el plan de Dios. Lo que Dios quiere hacer en toda historia está en estas dos realidades. Habrá un Mesías, descendiente de David, y será más grande que David. ¿Sabes cómo encajan estas dos? Y estos líderes no pueden responder. Lucas muestra que ellos no tienen respuestas. En Mateo, de hecho, dice que ellos estaban en silencio y que no se atrevían a responder porque no entendían lo que la revelación del Señor. No entendía que el Mesías tendría aún más honor, honra y dignidad que David, porque de hecho sería Dios en carne, nacido de la Virgen, de la línea de David. Ellos no podían entender lo que estaba haciendo Dios en su plan. En todo su conocimiento y religiosidad y su estatus elevado, totalmente perdieron de vista la gran E en esa pantalla. Y tal vez lo peor de todo es que no entendieron que que Él estaba enfrente de ellos. Estos son los líderes, han estudiado sus Biblias, las han enseñado, han ido a seminarios, y se puede decir, y perdieron de vista el plan de Dios, pero no solo esto, sino también perdieron la llenura del plan de Dios que estaba enfrente de ellos. Porque está en sus narices prácticamente. Jesucristo toma esta oportunidad para hacerle solo una pregunta y les hace una pregunta de Mesías. Es como que si les hubiese dado la pregunta y pusiera la respuesta en una gorra que dijese, Mesías, yo soy Mesías. Y ellos, no sé la respuesta. Ellos conocían muy bien sus Biblias, tenían todo tipo de cosas religiosas, pero cuando se trataba de lo que estaba haciendo Dios para redimir al mundo, quedaron cortos. Y es fácil para nosotros pensar que la gente que está en peligro de perder a Jesucristo son aquellos que no son religiosos, los rebeldes que están en hostilidad ante el Señor, que niegan lo sobrenatural. Sin duda, estos son los que no entienden a Jesucristo y perderán de vista lo que Jesucristo está haciendo. Y sí, eso es cierto, pero ¿sabes lo que dice este pasaje? Nos presenta una realidad que hay tanto peligro en perder a Jesucristo en aquella gente que lo niega, como aquellos que son religiosos, aquellos que están familiarizados con la Biblia, aquellos que van a la iglesia. Son los niños buenos y los que siguen las reglas. Y más aún así, perdieron de vista a Jesucristo. Y Magodé, les quiero dar una exhortación muy simple. No perdamos de vista a Jesucristo. No dejemos no hablemos simplemente de Él o de la Biblia o reunámonos en grupos solamente para decir las cosas correctas. No estemos alrededor simplemente de todas estas cosas religiosas y perder de vista a Jesucristo. No seamos una iglesia, y este es el reto para nosotros, no seamos una iglesia que se los haga a otros fácil hacer esto también. ¿Qué significa ser
una iglesia simplemente enfocada en Jesucristo, de manera que aquellos que están dentro y a nuestro alrededor, que no puedan evitar buscarle. Esto no se trata de simplemente seguir reglas, no simplemente demostrar al mundo qué tan grandes somos, sino se trata de seguir a un Salvador resucitado. Y todo está centrado en Él. Por eso es que leemos la Biblia y predicamos de la manera que lo hacemos. Creemos que esto, incluyendo el Antiguo Testamento, se trata de Él. Él es la gran E en la pantalla. Este no es un libro para vivir una mejor vida. No se trata de para ser mejores con tus vecinos o manejar tus finanzas. Este es un libro que nos apunta a nuestra necesidad de un Salvador y cómo Él nos ha proveído de Jesucristo, el que nos ha perdonado de todo pecado. Así que, Imago Dei, seamos una iglesia que no perdamos de vista a Jesucristo. Amigos, aquellos que hemos estado aquí por bastante tiempo, o que has estado en la iglesia toda tu vida, pero nunca has sido cautivado por la gracia de Jesucristo, simplemente te pido que no pierdas de vista a Jesucristo. No pongas tu atención en todas estas otras cosas. Pon tu atención en Jesucristo. No estamos aquí para simplemente dar una pantalla de quién somos, sino para mostrar quién nos ha salvado. Ahora no sé por qué estés aquí hoy en día. Tal vez estás corriendo del Señor y lo has negado. Simplemente tenemos un mensaje para ti. No pierdas de vista a Jesucristo. Queremos que lo veas en nuestras relaciones, en esta palabra. Hay una frase que dice, lo que proclamamos no es nosotros mismos. No predicamos Imago Dei hoy, sino Jesucristo como nuestro Señor. Y quienes somos nosotros somos tus siervos en el servicio de Jesucristo. Imago Dei, qué bueno que estás aquí. Pero no estamos aquí para proclamar una marca, sino para proclamar a Jesucristo. Lo que necesitamos es a Jesucristo. Y Él tiene todo lo que necesitamos. Si no conoces a Dios, Jesucristo, te ha dado perdón a través de este Mesías, que te puede perdonar todos tus pecados y está listo para aceptarte. Este es el mensaje que tenemos esta mañana. No perdamos de vista a Jesucristo. La segunda exhortación que tengo, punto número 2. Ni te acerques a líderes infieles. Lo que no trato de decir aquí es que ellos... Perdón. Lo que quiero decir es que ni siquiera te acerques, no juegues con ellos, con estos líderes infieles, porque estos líderes infieles son impostores. El hecho que son infieles e insuficientes, que no pueden ver la gran E en la pantalla, que es Jesucristo, muestra que son alguien a quienes no debemos acercarnos. Este es uno de los mandamientos en este pasaje. Guardaos de los escribas, dice. ¿Por qué? Él nos dice dos cosas acerca de estos líderes. Uno, se sirven a sí mismos. Solo se preocupan por su propio pellejo. Ellos van de aquí para allá y simplemente tratan de exaltarse a sí mismos y su estatus. Dice, gusta de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y cuando entran a un lugar esperan que todos vengan hacia ellos y digan, ay, qué bueno es verte, oh, qué excelente que eres. Quieren ser bienvenidos cuando entran a un cuarto. Quieren las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas.
Y dice en versículo 47, por pretexto hacen las largas oraciones. Todo lo que hacen, lo hacen para servirse a sí mismos y promoverse a sí mismos. Verán, hay gente que son un poco socialmente, no pueden, no entienden lo que hacen, ¿no? Estos no son este tipo de personas, estos líderes religiosos. A ellos les encanta caminar en, en ropas extravagantes. Les encanta cuando la gente viene y los saludes a ellos. Es aquí donde está su corazón. Estos líderes se envuelven de una al correr tras su propio su propio ego. Versículo 47 dice, en medio de toda esta autopromoción, dice, devoran las casas de las viudas. Son hombres que se presentan así como autoridad de lo que debería ser espiritualidad y usan su autoridad y poder para ver a los más vulnerables en su sociedad y decir, me puedo aprovechar de ellos. Cuando están en necesidad de cuidado y protección, estos líderes vienen y se aprovechan de ellos. Devorar, esa palabra devorar invoca este tipo de eh, este carácter tan feo de simplemente buscar su propio honor y no son de por sí honorables. Y Jesucristo dice, tienes que cuidarte de estos líderes. Hay una aplicación general aquí y una aplicación específica. La general es para todos nosotros que cuando nosotros no orientamos nuestra vista hacia la E grande en la pantalla, cuando nos damos cuenta que nosotros no estamos en el centro de la historia de Dios, sino Jesucristo, cuando ponemos algo más en el centro, y normalmente lo que hacemos, lo que ponemos en medio es nosotros. Esta es la raíz de tanto pecado, el remover a Jesucristo de su historia y al insertarnos nosotros en su lugar. Y esperamos que todos nos dé honra a nosotros. A lo que nos lleva es todo tipo de pecado y dolor, para nosotros como para los que nos rodean. Piensa en cuánto nuestro pecado y puede hallarse el resultado en esto. Simplemente estaba tratando de honrarme a mí y no al Señor. Y a quien sea que lastime, no importa. Ahora hay una aplicación específica que no quiero que perdamos de vista. El Señor tiene ira para aquellos a quienes se les ha dado liderazgo en su pueblo, mas aún así usan esa posición de autoridad e influencias no para el pueblo de Dios, sino para su propia ganancia. El Señor detesta líderes a quienes se les ha dado autoridad y deber de cuidar de su pueblo, y más aún así usan su posición de autoridad e influencia no para el bien de su pueblo, sino para su propio bien. Es difícil. Es difícil de decir que estas personas merecen apreciación de Dios de ningún tipo. Dios odia a esta gente. Dios dice, yo te he dado a mi pueblo para que lo cuides. Y si no lo haces, yo vendré tras de ti. Ezequiel, capítulo 34. Es un pasaje que habla acerca de esto. Él va tras los pastores de Israel y dice, yo te di a mi pueblo para que los cuidaras y los sanaras. ¿Y qué hiciste? Te los comiste. Te engordaste a ti mismo.
de ellos. Esto es lo que hacen estos líderes aquí. Devoran las casas de las viudas para su propio bien. En vez de cuidar a estos que están en debilidad, más bien se aprovechan de ellos. Una y otra vez, Dios ha tenido gente a quien les ha dado confianza para que ellos cuidaran de su pueblo y ellos han devorado a su pueblo. Y dice aquí, ellos recibirán la condenación más grande. El Señor no está ciego ante esto. No creo que Él está haciendo una comparación aquí de mayor condenación que alguien más, sino más bien, como dice en Santiago capítulo 3, que dicen, muchos de ustedes no deberían de ser maestros porque serán juzgados con estándar más alto. Aquellos a quienes se les ha dado la autoridad por encima del pueblo de Dios tienen que tener cuidado, aún más cuidado. Por eso también nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado a quienes ponemos atención, a quienes oímos y a quienes seguimos en el liderazgo que ha puesto el Señor. Y nosotros como los pastores sabemos aquí, tienen cualquier tipo de maestro en esta vida y lo que decimos es, ten cuidado a quien oyes, porque habrá gente quien tomará la oportunidad para influenciar y tener posiciones de liderazgo, pero lo hacen por su propio pellejo y lo hacen hipócritamente. Y quiero reconocer que ellos pueden tener toda la teología perfecta. Nota aquí a quién apunta Jesucristo. Es a la viuda. Y verás, ellos pueden tener todas las respuestas correctas como los líderes en este pasaje, pero si no son como la viuda, corre de ellos. En Timoteo y en Tito dice la palabra, busca líderes que tienen buena doctrina y que su vida está en línea con la doctrina. Eso es lo que buscas. Tienen que tener la fe y conocimiento para dar doctrina sana, pero necesitan también una vida que corresponda con esta doctrina sana. Por esto es que estos líderes no pueden responder la pregunta de la gran E en la pantalla. Es como si nosotros deberíamos de ver su fracaso y reflejar en la pregunta de Jesucristo acerca del Mesías y contrastarles. Ve a los líderes en su propia, en su debilidad. Y vemos a Jesucristo no a alguien que vino a ser exaltado, sino que vino en humildad. No encontramos a alguien que vino en trono, sino que dice que yo no vine a ser servido, sino a servir, de manera que dio su vida por su pueblo. ¿Qué tipo de líder es este Jesucristo, contrastado ante estos líderes? ¿Sabe lo que busca la gente en los líderes normalmente? ¿Sabes a quién deberías de buscar en líderes? Alguien que te recuerde a Jesucristo. Si tienes líderes a quienes te gusta ver en YouTube o lo que sea, pero no los puedes ver y decir, esto es como Jesucristo. Así que corre de ellos. Ten cuidado a quién sigues y de quién aprendes. Asegúrate de que ellos apunten a Jesucristo no solo en lo que dicen, sino en sus vidas también. De manera que exalten a Jesucristo. Así que no te acerques a líderes infieles. Tercer punto, no menosprecies la fe simple. Una vez más, creo que tenemos un contraste aquí. Este pasaje está puesto aquí intencionalmente por Lucas, conectado al previo, porque vemos aquí la casa de las viudas siendo devoradas al final del capítulo 20. Y en el principio del capítulo 21 vemos a esta otra mujer, esta otra viuda, contrastada a los líderes. Ellos buscan honor, ella simplemente se da a sí misma en humildad.
Y es un contraste tan alto. Pero ellos reciben exhortación de Jesucristo, pero ella es honrada por el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué dice? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha hecho más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Verás, aquí él no está criticando a los ricos, no, eso no tiene nada que ver. Simplemente está haciendo una observación y comparación. Los ricos dan, tal vez abundantemente, de lo que les sobra, de su abundancia. El tema es de proporción aquí. Hay algo que se puede medir en esta contribución. Es considerado, es razonable. Ellos tienen riquezas, pueden dar abundantemente. De su abundancia pueden dar bastante. Tiene gran sentido, ¿no? Él dice, sí, tiene sentido, pero mira a la viuda pobre. Ella da, objetivamente hablando, prácticamente nada. La ofrenda del templo. El templo, al templo no le ayuda esta contribución, ¿no? Ella no ayudó la causa, si se puede decir así. Mas aún así, hay una extravagancia en lo que hizo ella. La contribución que ella dio es indescriptible. ¿Y qué dice Jesucristo? Ella dio más que todos ellos. Él no dijo, escoge uno de los ricos y compárala a la señora, a la mujer. No, él dice, agrupa a todos estos ricos y compáralos a esta mujer. Es un regalo sacrificial en su simplez, en su humildad. Él ve cuán pequeño es el regalo de esta mujer, más aún dice, ella entendió tanto de lo que se trata de esto. Ella sí vio esa en la pantalla y estaba dispuesta a dar todo su ser por ese propósito. Y sí, fue absolutamente nada, más aún así al mismo tiempo fue todo. En este acto simple de obediencia, no cambiará el mundo, pero sí lo que está haciendo está placiendo al Señor. Le está afectando la causa, pero sí lo que está haciendo es orientando su propia vida hacia las cosas que son lo más importante. Y Jesucristo dice, aquí está el punto. Para ella no fue un acto simple de obediencia, le costó todo. Mas al verlo de fuera uno puede decir, sí, esto es algo, diste algo, qué bien. Hermanos y hermanas, no minimicemos la fidelidad simple en nuestras vidas. En esta mujer vemos 2 cosas. 1, el Señor, que es merecedor de sacrificio extravagante. Jesucristo no dice, no hagas esto, mantén esto de Dios. No, Él recibe los regalos como si ella está haciendo bien al reorientar su vida al Señor con esto. Segundo, nosotros le traemos al Señor con nuestra obediencia radical y extravagante, aunque no lo parezca ante otros. Puede que no seas una viuda pobre llamada a dar tus blancas hoy. Lo que es necesario ver aquí es que el Señor, a lo que sea que te está llamando en obediencia, no importa qué tan difícil o cuánto cueste, es para ti, aunque no
lo parezca para otros, es grande. Y Jesucristo dice, no minimices esto. Obediencia radical en tu vida pesará en contra de todas las riquezas en la abundancia de los demás, y dirá, vale más tu obediencia radical. Y no sé qué significa para ti esto. Tal vez simplemente signifique que mañana despertarás en la mañana y dirás, el día de hoy caminaré con Jesucristo. Nadie vendrá a decir, edifiquemos una estatua. Pero Jesucristo verá esto. Verá tu confianza en el Señor y tendrá placer en esto. No minimices esos actos de obediencia. Tal vez signifique un marido que se te haga difícil dar tu vida por tu esposa y decidas cómo puedes mostrar a Jesucristo en tu vida a tu esposa. Tal vez tú, estudiante, decidas, yo no voy a seguir a los demás en todo lo del mundo, sino que edificaré mi vida en Jesucristo. Voy a edificar mi vida en Jesucristo y nadie edificará una estatua por esto a ti, pero Jesucristo lo ve y se deleita en tu obediencia. Tal vez tenga que ver con tu dar, con lo que des. Tal vez se te hace difícil a veces en confiar en el Señor y al contribuir, justo como esta mujer, muestres cuánto confías en Él y el Señor lo ve. No importa qué tan extravagante las cosas se vean por fuera, sino cuán dispuestos estamos de dar de nosotros mismos para el Señor. A veces puede ser frustrante, ¿no? Que algo en tu vida puede ser difícil dar a Jesucristo, pero para otros se les hace fácil. Pero eso no tiene nada que ver. Jesucristo lo ve. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo con nuestras vidas, Él lo ve. Y Él honra eso. Este es un regalo tan lindo que es de un Salvador que se deleita en hechos de obediencia. Si va a haber una gran en la pantalla, esta es el Salvador en quien podemos confiar, a quien podemos seguir con todo lo que somos. Imago Dei, que esta obediencia extravagante sea lo que nos caracterice a nosotros, porque sabemos que Él está en el centro de todo el universo y está en el centro de nuestras vidas también. Oren conmigo. Padre, gracias por tu gracia y misericordia. Gracias porque nos has dado en Jesucristo un Salvador misericordioso y lleno de gracia, un pastor lleno de amor. Te pido que nos des sabiduría al seguir otros líderes, que nos des el poder ver y discernir a aquellos que sigan a Jesucristo. Danos corazones que te sigan a ti, Señor. Que no importe cómo se vea entre los ojos de los demás, sino que tengamos obediencia ante ti, Señor, para placerte a ti, Señor, porque lo mereces y tenemos gozo al saber que lo ves y cuidas de nosotros. Y no importa qué tan infieles sean nuestros líderes, tú siempre serás fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.